Hola a todos, soy Max Ascón y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hacer algo nuevo junto a María Alma. Hola María Alma, bienvenida. Hola Mac, gracias por invitarme. Sí, en esta ocasión vamos juntos a hablar acerca del mes de mayo. Vamos a hacer un panorama, vamos a analizar todas las configuraciones, las más relevantes del mes. Vamos a ir hablando de ellas una a una, vamos a analizar todas las semanas y bueno, esa es la invitación de hoy en este video, analizar el mes de mayo astrológicamente. Así que para eso te voy a mostrar directamente lo que es el mes de mayo, cómo se distribuye este mes en cuanto a las configuraciones. Tenemos que el 1 de mayo está Mercurio haciendo Casimi, Mercurio que está retrógrado en Tauro haciendo Casimi o una conjunción con el Sol. Tenemos el día 5 de mayo un eclipse lunar, el eclipse lunar en Escorpio. Tenemos el 7 a Venus haciendo un paso de signo, va a pasar al signo de Cáncer. Ya para el 12 de mayo tenemos a Venus que está en Cáncer haciendo un trígono con Saturno, que es bastante interesante. Luego el día 14 de mayo tenemos a Mercurio estacionando directo. Ya se acaba el periodo retrógrado de Mercurio. A la siguiente semana tenemos a Júpiter entrando en Tauro, deja Aries y entra en Tauro por alrededor de un año. Y al siguiente día tenemos a la luna llena en Tauro. Si no me equivoco, sí, la luna llena en Tauro, la luna nueva. En Escorpio, luna llena en Escorpio. No, ¿qué dije? No, el día 17, el día 18, perdón, día Ay, no. 18. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Ya, esto lo voy a editar. Eh, es luna nueva, Luna nueva ¿verdad? en Tauro. Sí. El día 18 de mayo tenemos la luna nueva en Tauro. Luego el día 21 a Marte entrando en Leo. Al siguiente día al Sol entrando en Géminis. Y por último, dentro de lo que consideramos para este calendario, para el mes de mayo, tenemos a Marte haciendo una cuadratura con Júpiter. Marte en Leo con Júpiter en Tauro. Así que esas son las combinaciones, las configuraciones y aspectos, podríamos decir, más relevantes, considerando a los planetas tradicionales, desde el Sol, la Luna, que son las luminarias, y desde Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así que ahí tenemos cómo estamos. Bien, bien por igual con este Mercurio retrógrado está todo extraño. Espero que en Exacto. el Casimi ayude un poco, ¿no? Como Bueno, y estamos grabando justamente con Mercurio retrógrado. Estamos en el intertanto entre dos eclipses. Ya pasó el eclipse de Aries en el grado 29 de Aries y luego viene el eclipse de Escorpio. Así que vamos a ver cómo resulta todo esto, lo que vamos a grabar ahora y también cómo se va sintiendo un poco el ánimo eh, durante este mes de mayo. Así que vamos a lo nuestro. Tenemos que la primera configuración es Mercurio Casimi. Y bueno, es lo primero que vamos a hablar. Mercurio Casimi, ahí tenemos en el grado 11 al Sol y Mercurio haciendo una configuración muy especial que es una conjunción. Mercurio y el Sol generalmente están haciendo esta danza que se da, que Mercurio se aleja del Sol, por delante del Sol, no más allá de 30 grados, 28 grados, y cuando sucede eso, Mercurio empieza a retroceder. Mercurio y el Sol no van a estar muy lejos el uno del otro. Y cuando se da este acercamiento de Mercurio y el Sol, que en ocasiones Mercurio está directo y en otras ocasiones Mercurio está retrógrado, es un momento bastante especial para Mercurio. No tan solo para el Sol, sino que en específico para Mercurio. Y cuando se da un Casimi es cuando Mercurio, podríamos decir que entra en el área de el grado más cercano al Sol. Dependiendo de la astrología que uno practique, se van a dar distintos grados, pero en general es un grado por delante y un grado por detrás del Sol. Y ese momento es un momento de beneficio para Mercurio directamente, más que para el Sol.
por la situación que viven los planetas dentro de los 15 grados más cercanos al Sol. Si un planeta está a 15 grados por delante o 15 grados por detrás, se dice que este planeta está combusto o está quemado o está bajo los rayos del Sol. Entonces eso hace que el planeta eh, no entregue posiblemente todas sus significaciones, todos sus testimonios, o estos se guarden, queden como tras bambalinas, como que no se pueda distinguir, podríamos decir. Pero este es el momento especial para Mercurio, cuando está en el corazón del Sol, podríamos decir, lo más cerca del Sol, porque Mercurio se realza en cierta forma y puede mostrarse. Y esto dura, no sé, quizás 2 días por allí. ¿Qué dirías Quizás tú? hay como una situación para mí de mucha claridad, ¿no? O sea, a mí me hace pensar como Mercurio en el corazón del Sol, me da claridad sobre un tema o sobre un asunto que pensando con Mercurio retrógrado venía teniendo tal vez medio confuso o todavía no sabía bien cómo. Entonces tal vez da un periodo de muchos replanteamientos o uno puede planificar, ¿no? Sobre todo pienso con Tauro también, algo que quede sólido, que quede fijo. Es como si me siento como mastiqué un montón una idea y al final la pude como digerir o la pude disolver un poco o sacar lo mejor de esa idea. Mm, También me parece súper interesante que esté en recepción mutua con Venus estando en Géminis, Venus regente de Tauro, eh, que acá se va a dar algo, ¿no? Y quizás algo que tenga que ver también con una cierta creatividad, ¿no? En las ideas o intercambios también con Venus en Géminis. Acá podría traerme alguna cuestión así. ujú. Es interesante que este Cassini se dé en este periodo retrógrado, como tú decías, porque puede ser que como que tengamos este momento de lucidez al estar Mercurio en el corazón del Sol, pero aún está retrógrado. Entonces es como que es una lucidez, pero no es la lucidez final. No es el momento en que tomamos la última decisión, sino que es al menos es como tener ciertas cosas claras respecto de lo que Mercurio está significando en el área de Tauro en la vida de uno. Quizás es una fortuna, como tú dices, que sea que Venus esté en Géminis haciendo una recepción mutua con Mercurio. No es una recepción completa, podríamos decir, porque ambos planetas nos están observando. Si te fijas en el mapa, Tauro y Géminis están uno al lado del otro. Eso quiere decir que están en aversión o en un punto ciego, como que estos dos planetas no se pueden mirar el uno al otro. Entonces es difícil para ellos entregar las herramientas al otro planeta, las herramientas de su propia casa al otro planeta para que éste actúe. Pero en cierta manera, como aún están en esta suerte de intercambio de casas, puede ser que actúen de una manera un poco más favorable. Ahora, ¿confiaría del todo en esta lucidez de Mercurio retrógrado? No sé, no estoy tan seguro, porque puede Yo ser que creo que es después, sí. una gestión, ¿no? O Mm, sea, es como, bueno, qué ideas estoy teniendo, qué situaciones se están presentando, tal vez incluso tener claridad sobre algún obstáculo que se estaba presentando hasta el momento. Y esto, para mí también Tauro con el tema de los recursos que uno tiene o con lo que puede gestionar, bueno, cuáles son esos recursos que tengo y cómo planifico algo que después pueda tal vez ser más sólido o pueda establecerse a futuro. Quizás es esto, no estoy lanzando algo o haciendo algo, empezando algo con toda la seguridad y poniendo todas las fichas, pero ujú, sí estoy como generando un piso, ¿no? O sea, como que mm, estoy como cuando vas a construir, que tenés que alisar el terreno un poco y ver en qué terreno estás. Creo que un poco trae como esta situación. mm. Bueno, y en Tauro ha pasado harto durante los últimos días, las últimas semanas. Estuvo Venus en Tauro. Los últimos años han ocurrido eclipses en esta zona de Tauro. Y también prontamente Júpiter va a entrar en Tauro. De hecho, es parte de lo que vamos a hablar durante el video. Entonces, el área de Tauro da la impresión de que está siendo como un poco removida durante un buen tiempo. Y es interesante sería interesante que tomes el signo de Tauro y veas qué casa dentro de tu carta natal coincide con Tauro,
para que tomes o para que veas una perspectiva más real de lo que significa Tauro para ti, para tu vida, porque de esa manera puedes identificar, porque puede ser que tú no estás cambiando de idea, ni tampoco estás teniendo reveses o algún tipo de problema comunicacional que esté atribuido a Mercurio, pero puede ser que esto se esté dando en tu casa, se esté dando en tu trabajo. Puede ser que estés con a alguien más, no sé, a tus padres, a tus hermanos, pero que no te afecten directamente a ti. Entonces quizás esa es una buena forma de quizás entender este tránsito de Mercurio. Primero, identificar en qué casa se está dando. Y eso es para siempre todos los tránsitos. ¿Qué casa coincide con este signo? Entonces, bueno, yo creo que ahí está como en general lo que podría ser este Mercurio. ¿Te gustaría añadir algo más? No, creo que estamos bien. Quizás esto, ¿no? O sea, tampoco es lo más sólido que vamos a tener sobre una idea o sobre una situación, pero está bueno tomar lo que llegue o estas situaciones como para ir puliéndolas. Ujú. Perfecto. Entonces, avanzamos hacia el día 5 de mayo. El 5 de mayo es la segunda configuración que tenemos marcada allí, que es el eclipse de Sol, perdón, el eclipse de Luna. Lunar. Sí, el eclipse de Luna. Ahí lo tenemos. Entonces mostramos acá el eclipse de Luna, que se da, en realidad aquí está un poquito después, la Luna está en el grado 20, se da en el grado 15 de Escorpio, justamente cuando el ascendente está pasando por Leo. Pero vamos a dejar ahí el panorama, el diagrama que está al lado y hablar un poco acerca de este eclipse. Personalmente ya hice un video acerca de este eclipse, más bien atribuyéndolo como a todos los ascendentes y cómo esto podría traer ciertas modificaciones. Así que también te invito a mirar ese video directamente acá en el canal. Y bueno, hablemos de qué es un eclipse, qué consideras que es importante tener en cuenta para un eclipse. Me gusta traer como lo de los antiguos, ¿no? Que eran como Ujú, ciertos presagios. ujú, Em, si bien siento que puede haber eclipses que sean más fuertes que otros eclipses o que traigan como significaciones más potentes para cada persona, me parece que son momentos donde se cataliza un cambio o de pronto hay algo revelador sobre una situación. por si acaso ahí lo modifiqué para que se vea. Entonces una modificación, una... Sí. Sí. También siento que depende, ¿no? O sea, esto si es un eclipse de luna, si es un eclipse de sol. Quizás el eclipse de luna tiene más que, bueno, ambos van a tener para mí que ver con todo el mundo como álmico o emocional en algún punto, pero un eclipse de luna va a estar mucho más como yendo hacia ese, no quiero decir un propósito, me parece como muy New Age, ¿no? Como hay un propósito álmico, pero tiene mucho tal vez que ver con eh, algo que está como oculto todavía o develado y donde uno llega a eso mediante quizás una situación que no es tan lógica, porque para mí los Ujú, eclipses también traen mucho de lo intuitivo o de esa parte que no tiene un raciocinio particular. ujú. Sí, coincido completamente contigo. Tiendo a mirarlo de esta manera que si lo miramos hacia futuro, van a haber cambios que en el presente son imposibles de ver. Como que uno no tiene la noción de que esas cosas van a suceder. Podríamos decir que en general a través de la astrología podemos conocer un poco de qué tipos de cambios podrían haber o las temáticas que van a tocar los cambios, pero estos cambios que son disruptivos, que de repente no están tan planificados, vienen de una manera no pensada, como que no es planificada, no es esa la manera en que nosotros habíamos pensado que las cosas iban a suceder. Entonces creo que como que coincide bastante con lo que tú dices. Y generalmente cuando pensamos, como tú misma decías, en la antigüedad, los eclipses son un abandono de las luminarias. Son el momento en que ellas se van, no son visibles en el cielo. Entonces también tienen este momento de un poco de no saber qué pasa, como que las cosas están un poco nubladas. Em, Como que no es el momento de tomar decisiones, no es el momento de determinar cosas.
A las personas que les gusta hacer resoluciones para el futuro, no es el momento posiblemente, es un tiempo para estar quietos y quizás analizar qué está pasando, pero no proponer hacia el futuro, sino que quizás observar. Bueno, y este eclipse, aquí lo tengo justamente el momento exacto del eclipse, es en el grado 14 de Escorpio. El Sol está en el grado 14 también de Tauro. eh, y es este momento donde la luna, perdón, en la Tierra podríamos decir que pasa entre medio del Sol y la Luna y genera esta sombra sobre la Luna y tenemos este eclipse de Luna. Y interesantemente tenemos a la Luna en Escorpio regida por Marte, que está en Cáncer. Y Cáncer es el lugar donde la Luna encuentra su domicilio. Pasa algo similar como con lo que estábamos hablando recién de Mercurio y Venus, que están en recepción. En Sí, este tal cual, pero caso, acá tenemos el trígono también, así que sí. eso va a estar bastante más fluido. Me Ujú, gusta que también haya un trígono a Saturno en Piscis, ujú. como que hay como una trinidad acuática acá, que Sí. está bastante potente. Em, lo que iba a mencionar es que en esta ocasión la recepción mutua es completa, porque la Luna puede ver a Marte, hay un trígono como tú dices, eso significa que hay una configuración y que estos dos planetas se conectan, la Luna está aplicando o va en esa dirección hacia Marte, entonces sí hay una conexión entre ellos y la Luna se viene separando, podríamos decir, de Saturno, aunque el anterior fue Mercurio. Entonces ahí podríamos decir cuáles son, de cierta manera, las dificultades que tiene este eclipse o la manera en que se van a mostrar un poco los cambios provocados por el eclipse en Escorpio. Tenemos a Venus que no puede mirar a la Luna. Entonces, ese es un punto quizás en contra, pero al menos Venus sí en este momento está haciendo un sextil con Júpiter justamente este día. Es bastante, podríamos decir, beneficioso que esté pasando al menos eso, porque tenemos a los maléficos conectándose con la Luna a través de trígonos, se disminuyen un poquito los maléficos, y por otro lado tenemos a Júpiter con Venus, que no están tocando a la Luna, que no la miran de ninguna manera, pero al menos entre ellos están haciendo una forma quizás de soporte. Entonces, la Luna yendo hacia Marte, quizás van a haber situaciones que son disruptivas, que son más bien agresivas. La Luna está pasando por un signo de Marte. Por lo tanto, podríamos esperar eso. Marte en Cáncer, generalmente para los astrólogos que eran más bien de la época medieval temprana, era dicho como un momento bastante agresivo. Cáncer es como el periodo del verano. Quizás para nosotros que estamos en el hemisferio sur es un poco raro decirlo porque cáncer para nosotros mentalmente es el inicio del invierno, pero donde los símbolos fueron tomados para la astrología estaban en el hemisferio norte y cáncer es considerado más bien como el verano, el inicio del verano. Y Marte pasando por allí le da esta como furia excesiva. Por lo tanto, Marte en Cáncer tiene un poco esa connotación, que socialmente se podría ver como levantamientos, huelgas, enfrentamientos, violencia, delincuencia, un poco exacerbado. Quizás esto es algo que puede contener, si hablamos un poco más socialmente, parte de este eclipse. Y por otro lado, bueno, Saturno está haciendo este trígono que tú mencionabas. Quizás que es bastante bueno también, porque disminuye el efecto de Saturno que Sí, podría ser. yo creo que quizás es interesante, o sea, es como si encima también con Scorpio siento como si fuese a salir mucha mugre de Ujú, algún lado, ¿no? Como, sobre todo es como también Marte en Cáncer me da como esa sensación de estar sacando o revolviendo el pasado o revolviendo situaciones del mm, pasado para terminar como de purgar algo o para mm, terminar como de alquimizar una situación. Y quizás no, a nadie le gusta no revolver, revolver basura. Entonces, en algún punto, creo que es como, bueno, vamos a tener que enfrentarnos con eso si ujú, realmente queremos como extirparlo. ujú. Em, entonces,
Creo que es un desafío bastante importante el que viene hacia adelante, los próximos 6 meses que muestran este eclipse, porque no podemos decir que este eclipse es el eclipse más fácil de la vida o que tiene demasiados componentes felices. Vamos a decir un poco lo contrario. Tenemos que ser honestos con lo que nos muestra la astrología. Marte está en Cáncer y es el regente del eclipse. Tiene algunas mitigaciones, o como que esto no es del todo malo, es un poco más mixto. Como te mencionaba, está este Júpiter con Venus allí quizás haciendo un poco de soporte, pero no es tan directo, porque no hay conexión directa con ellos. También Eh, siento igual que venimos, ¿no? O sea, mm, este no es el primer eclipse lunar en Escorpio, entonces, y tenemos una luna llena. Entonces, para mí también marca un poco como un cierre de ciclo, ujú, que después del eclipse híbrido entre Tauro y Aries que tuvimos de Sol, ujú, acá se marca también como una cierta continuidad y una continuidad incluso de noviembre del año anterior. Entonces, venimos como en esta situación, no es como bueno, algo nuevo, ¿viste? Como ujú, esa disrupción y es un poco exacto. tomar también esto que es algo que también tal vez lo entendamos a futuro. Ujú, Y es para mí esto, como ponerle un monio a algo, ponerle un cierre y decir, bueno, estos son momentos tal vez de culminación, porque también es una luna llena. Entonces ujú. hay algo que termina como de culminar como con potencia. Entonces se vienen interesantes estos próximos 6 meses. Como tú dices, sí es un cierre eh, que muestra toda su forma. O sea, han sido 2 años con eclipses en Tauro. Entonces, no es algo nuevo, como tú dices. Entonces, ahí para tenerlo en consideración, sería muy interesante nuevamente ver qué área ocupa Tauro y Escorpio, y en especial este momento de Escorpio. No es nuevo. Eh, y ver cuáles son los últimos, podríamos decir como coletazos que podría traer estos meses. Así que, ¿te gustaría mencionar algo más respecto del eclipse? No, creo que con eso estamos. O sea, esto tal vez tener en cuenta, como de última, si uno lo viene analizando o viene haciendo como seguimiento, qué pasaba como en noviembre del año pasado, qué Ujú, pasó como en mayo del año pasado exactamente para estas fechas. De ahí podríamos llegar a ver, tal vez en estos últimos 6 meses hacia atrás, un año hacia atrás, qué es lo que se ujú, estaba iniciando, qué es lo que se estaba moviendo y si hay coincidencias o no con lo que ujú, uno transita hoy. ujú. Totalmente. De hecho, esas temáticas siguen siendo relevantes. No es que se hayan terminado con el eclipse anterior y fue el eclipse, se tocaron los temas y nada más con esos temas, sino que más bien es como que se abren puertas y se cierran. Es como un poco la conexión que hay entre un año y otro y cómo se ligan los años. Tiene mucho que ver con los eclipses. Entonces, quizás va a ser más relevante este año si es que tuvieras a Marte como un planeta activado dentro de tu carta, a la Luna, a Escorpio, a Tauro. Podría ser que tenga mayor relevancia este eclipse, dependiendo de cómo lo vivas o cómo lo hayas visto. Entonces, ahí tenemos el eclipse en Escorpio. Luego de esto, la siguiente configuración es Venus. Venus entrando en Cáncer. Entonces allí vamos, Venus entrando en Cáncer el día, poner acá, ya estamos. Venus entra en Cáncer el día 7 de mayo. ¿Qué podríamos decir de Venus entrando en Cáncer? Ay, a mí me da, yo tengo Venus en Cáncer, pero me da como una situación de estar en casa, de estar como buscando tal vez cierta seguridad o cierto confort en un espacio conocido, en un espacio donde me sienta bien, ¿no? Tal vez esto de querer cuidar a otros o nutrir a otras personas o darme tiempo para qué es lo que necesito, qué necesito nutrirme, con qué necesito sentirme mejor. Me da como un tiempo bastante reflexivo también. Bueno, creo que, bueno, lo primero es que Venus en Cáncer no tiene ninguna relación, podríamos decir que no está en una dignidad, no está en su domicilio, ni tampoco está en su exaltación. Pero sí Venus tiene una conexión, podríamos decir, directa con este signo desde las triplicidades. Venus tiene triplicidad en Cáncer por los signos de agua. Eh, Cáncer es un signo nocturno, es un signo femenino
Y Venus también es es un planeta nocturno y femenino, lo que le da como eh, cierta conexión y como fluidez para poder mostrar sus significados a Venus. De hecho, Marte también tiene triplicidad en Cáncer, o sea, no está todo perdido para Marte en Cáncer, eso hay que decirlo. Es como que la triplicidad significa que hay cierto soporte, que hay cierta ayuda, que hay manos que están involucradas ayudando la situación, podríamos decir. Y en este caso, Venus quizás viene a mostrar un alivio a lo que está pasando dentro de esta área de Cáncer, podríamos decir en tu propia vida. Porque Venus es la benéfica menor, pero es benéfica y trae, podríamos decir, ciertas como ayudas, bendiciones, alivio. Entonces, como tú dices, como la sensación de estar un poco en casa, que es un poco lo que nos da Cáncer, ¿no? Como estar nutridos, estar con la familia, estar un poco en lo privado, que eso es un poco también los significados de la luna ahí involucrados. También pienso, bueno, quizás esto sí tenés Cáncer en casa 4, ¿no? Sobre todo, pero quizás con Venus entrando en Cáncer es como, quiero arreglar mis espacios, o quiero arreglar mi lugar, o como embellecer algún lugar en el que estoy, ¿no? Como me da como esta situación también. Pero bueno, tal vez esto va más para una casa 4 ahí en Cáncer que otra cosa. Claro, aunque también podría ser entrando Venus en Cáncer y si Cáncer es tu casa 5, si eres ascendente en Escorpio, por ejemplo, puede ser que tus hijos tengan esa situación de... Ascendente en Piscis, ¿no es? Sí, ascendente en Piscis, perdón. El ascendente en Piscis, la casa 5, puede ser que los hijos tengan alguna eh, forma, más, vamos a decir, más venusina, estética o quizás más dulce, estén más relajados, más tranquilos, sobre todo pensando en que ha estado Marte transitando por esa área eh, donde las cosas se están revolucionando y Venus viene a traer un poquito de, vamos a decir, de alivio a lo que está pasando allí. El periodo que va a estar Venus en Cáncer no es un periodo muy largo porque Venus ya tiene bastante velocidad, entonces se demora bastante poco. Ya va a ser en junio que entre al Leo y ahí es una historia completamente diferente y lo que va a pasar en Leo, porque Venus se va a mantener en Leo alrededor de 2 meses, 3 meses si no me equivoco. Y van a estar cerca, si no me equivoco, se van a empezar a acercar Venus y Marte. Me Sí. encantan las conjunciones de Venus y Marte. Bueno, de hecho están copresentes. Sí. ¿Algo que te gustaría decir acerca de esa conjunción? No sé, me gusta como la potencia que tiene, no sé por qué, pero simbólicamente, porque siento que tiene que ver mucho como con el deseo, ¿no? Y como con la concreción y una cuestión medio de poder. No sé por qué me lo imagino como pareja real, ¿viste? Como un príncipe, princesa, una cuestión así, pero siento que es como mucha fuerza simbólica en esa conjunción y bueno, que vaya a darse también en Leo. eh, Me da como esta situación de poder o Mm, de mostrar algo, expresar algo, dar como no sería un ultimátum, pero sería como esta presencia poderosa. No sé por qué me agarra como esa sensación. mm. Sí, es parte también de los significados que podrían traer esta conjunción. A mí me parece curioso que muchos astrólogos antiguos hablen mucho de esta conjunción de planetas, sobre todo cuando están copresentes en el mismo signo. Venus y Marte a veces hacen esta danza de que uno se va acercando al otro y se mantienen en conjunción bastante tiempo, si hablamos de tránsitos. Pero cuando están presentes también en una carta natal, como conjunción, eh, indica cosas que son bastante interesantes, a veces desde un aspecto como de lo apasionado, seductivo que podría ser alguien si esto habla acerca del temperamento, pero también a veces lo transgresor de ciertos límites que tiene esta conjunción. Marte tiende un poco a transgredir a Venus, son de naturalezas bastante diferentes en ese sentido, entonces tiene su complejidad esta conjunción. No siempre significa amor, no siempre es como cariño o un amor, ¿cómo podríamos decir? Romántico.
a veces un amor que puede ser dañino, también hablamos de situaciones que van un poco más bien hacia quizás lo tóxico, excesivo, sobre todo por Marte, porque Marte, eh, como decía, daña un poco, transgrede y Me da traspasa los como límites de mucha Venus. intensidad, ¿no? Como esta Ujú. situación explosiva. Pero con Venus es como, no sé si esa explosión es tan negativa como si sería solo una explosión marcial. O sea, me da como algo que tiende como a ser sublimado. Sublimado sería la palabra. Bueno, ahí tenemos a Venus entrando en Cáncer y va a estar presente con Marte durante al menos unos 2 meses, haciendo tránsitos juntos, podemos decir. Marte va a entrar en Leo y un poquito después Venus va a entrar también en esta situación. Lo bueno para Venus, al menos desde esta posición en Cáncer, es que Venus ahora tiene un poco más de dominio sobre Tauro, porque es posible para ella ver a Tauro, al signo de Tauro, y también a Libra. Entonces, como que las áreas que gobierna Venus son bastante bien visibles para este planeta. Va a estar mirando a Tauro desde un sextil y mira a Libra desde una cuadratura. Y eso es bastante beneficioso en términos generales, sobre todo para los planetas que están en Tauro, que son el Sol y Mercurio, bueno, y también Urano, de los planetas modernos, porque Venus es capaz de dar los recursos necesarios para estos planetas y hacen una recepción. No es una recepción mutua, pero hay recepción, que es bastante relevante. Eh, Bien, continuamos con el mes. Tenemos la siguiente configuración, se da unos días después, el día 12 de mayo. Vamos a avanzar acá, el 12 de mayo, que es a Venus haciendo un trígono con Saturno. Ahí me pasé. Venus y Saturno, Venus ahí entre el grado 5 y 6, Saturno se mantiene en el grado 6 y se están conectando a través de un trígono, lo cual es bastante favorable para ambos planetas esta conexión. Además es una conexión entre elementos, esos son los trígonos, se conectan dos planetas en signos que son del mismo elemento, lo cual da una fluidez bastante especial. Y en general los trígonos aumentan la posibilidad de los benéficos de ser benéficos, en este caso de Venus, y disminuyen la posibilidad de los maléficos de ser maléficos. Entonces en este caso es Saturno. Otra cosa interesante es que Saturno está en Piscis y Piscis es el signo de exaltación de Venus. Por lo tanto, Venus tiene mucho que ver con Piscis. Gobierna desde la exaltación este signo, entonces Venus tiene una cierta ventaja por ese punto. Por lo tanto, eso es, podríamos decir, en términos técnicos, cómo está ocurriendo este trígono. ¿Qué piensas tú acerca de Venus en el trígono con Saturno? Me gusta el trígono porque siento que le da cierta maduración a algo, ¿no? O Ujú, sea, como que es un, incluso pensaría como, con Venus, podría pensar como, no sé, inversiones a largo plazo, algo como que vaya a darse a largo plazo o que se ujú, empiece a pensar como a largo plazo. También podría ser relaciones, vínculos, cierta estabilidad material en algún ujú. punto o cierta comodidad. Es como eso, como que siento que hay comodidad en este punto, por lo menos para esta Venus Mm. que está ahí en Cáncer. O sea, hay algo como que se estabiliza también. Claro, si hay algo que Saturno trae es de repente límites, es un poco de enfriamiento de situaciones, un poco de trabas. Pero como hay un trígono, posiblemente podría dar estas situaciones, pero en una mirada más bien positiva. Eh, Porque tiende a demorar las cosas. Entonces eso puede decir que las cosas duran más tiempo también, que las prolonga por mucho más tiempo. Entonces un Venus en trígono con Saturno y Venus significando principalmente las relaciones, el deseo, el amor. Podríamos decir que hay relaciones que se concretan o podríamos decir, se establecen como algo que perdura, podríamos decir, en el tiempo. Si es que Venus y Saturno tienen que ver con eso en nuestras vidas finalmente.
seriedad, me da la impresión, y también poner los pies en la tierra, como que las cosas se arrojen a la tierra, poner los pies sobre la tierra. Como si algo fuera a crecer, no sé, como que me da algo de, como de, lo pensaría, es como si estuvieses tirando esa, o tiraste ya la semilla en algún punto y está brotando algo con cierta solidez de a poco. Pero siento que es esto, como concretar algo o generar algo concreto. Tal vez puede tener que ver también con la parte creativa que tiene Venus o con la parte más estética, o donde uno profundiza en ciertos deseos artísticos o personales con mayor seriedad o con ciertos, o poniéndose límites a uno mismo, ¿no? A través de esto. ¿Mm? Sí. También podría ser la posibilidad de llegar a algún acuerdo entre dos personas, podríamos decir una mujer o un sujeto femenino y alguien mayor, tanto hombre como mujer. Puede ser que si estos dos significadores no tienen que ver contigo en tu carta natal, puede ser que haya la posibilidad de hacer un acuerdo, que eso es uno de los significados principales también de los trígonos. Y Venus tiende a hacer uniones, entonces tiende a hacer lo que amalgama las cosas, lo que genera que las cosas se unan. Esa es una de las funciones de Venus, unir. Entonces, por eso decimos un poco que las cosas pueden generar acuerdos, uniones. Un trígono puede potenciar eso, entonces, ¿qué uniones van a presentarse mientras Venus hace este trígono con Saturno? Este es el momento en que quizás se hagan más evidentes, pero desde que ya Venus entró en Cáncer, quizás se va a empezar a gestar algún tipo de acuerdo, de unión, ¿cómo decir?, de conversación que tenga que ver con algo y que para este día finalmente se concrete o tome más forma, podemos decir. ¿Sí? Eh, Porque además creo que ahora vamos a pasar a Mercurio directo, entonces es como que le sí. daría el toque, ¿no? Al siguiente tenemos el 13, el 14 De mayo. de mayo, entonces lo adelanto. 14 de mayo, bueno, Mercurio, los voy a adelantar unas horitas, a ver, hasta cuando ya deje de estar rojo. Y ahí tenemos a Mercurio directo. Mercurio ya no está rojo dentro del mapa. Eso quiere decir que Mercurio estacionó directo, eh, lo cual es bastante favorable. Si queremos decir o hablar de las cosas avanzando o tomando un curso, eh, quizás este ya es el momento de tomar decisiones que son más certeras o que están mayormente pensadas y que no necesitan una revisión posterior. Eh, una mayor claridad mental, podríamos decir también. Eh, Venus está haciendo recepción de Mercurio y Mercurio está acercándose a Venus, entonces Mercurio está en el grado 5 y Venus está en el grado 8, por lo tanto hacen un sextil. Y los sextiles tienen también esa cualidad muy similar a los trígonos, que es capacidad de hacer uniones, acuerdos, generar vínculos, algo bastante positivo. Quizás que sea necesario ahora, después del periodo del eclipse, o viviendo ya el inicio como del momento presentado por el eclipse. Se necesitan quizás acuerdos, se necesitan vínculos, soporte, ayuda. Todas esas cosas podemos encontrar con los trígonos y los sextiles. Tal vez incluso, bueno, mayor fluidez para las situaciones de intercambios también. Ujú. O estas oportunidades o posibilidades en los intercambios con otros, quizás incluso, no sé, para todo lo que tiene que ver con firmas de contratos, papeles, todo eso también se va a ver beneficiado con Mercurio poniéndose directo. Ujú. Y Mercurio está bastante lejos del Sol en este momento. Si te fijas en el mapa, Mercurio está en el grado 5 y el Sol está en el grado 24. Eso quiere decir que Mercurio tiene una distancia, podría estar más lejos, pero tiene una distancia bastante aceptable, que es bastante buena. Por lo tanto, las cosas son un poco más claras en este momento, al menos por un tiempo. Hay mayor facilidad mental, como tú decías, mayor facilidad para hacer acuerdos, para firmar contratos, para hacer comercio. Posiblemente las redes, el internet empieza a funcionar mejor o haya menos trabas, menos problemas por allí.
Y generalmente son cosas que muestra Mercurio retrógrado. Eh, Aunque todavía tenemos a Marte en Cáncer hacia este momento, entonces disturbio hay, movimiento hay, como podríamos decir que un poco de agitación en el ambiente hay, pero al menos ya se va una de las situaciones que mantenía un poco tensas, quizás el ambiente, las circunstancias y todo, que es Mercurio retrógrado. Ujú. ¿Te gustaría agregar algo más acerca de Mercurio directo? No, creo que no. No sé, es como que estamos un montón de tiempo con Mercurio directo, ¿no? Ujú. Ya lo conocemos a Mercurio, con tanta retrogradación. Sí, de hecho esta es la segunda retrogradación en el año, quedan dos más todavía, entonces como que no es algo que no sea ajeno. De hecho, Mercurio no se siente, o dentro de todos los planetas, generalmente se habla de que cuando los planetas están cerca del Sol, están en una situación compleja, como ya habíamos comentado antes. El tema es que Mercurio tiene una capacidad de adaptación bastante grande, entonces no se ve tan afectado como otros planetas cuando está muy cerca del Sol. Venus se ve muy afectada cuando está muy cerca del Sol por su naturaleza, pero Mercurio quizás no tanto. Va a depender de en qué posición está Mercurio, pero Mercurio no sufre tanto con los rayos del Sol porque Mercurio es el planeta más habituado a estar bajo los rayos del Sol. Así que, al menos en este momento, a pesar de que, bueno, en este momento no está bajo los rayos del Sol, en algún momento va a entrar de nuevo, pronto, porque siempre está bajo los rayos del Sol. Pero al menos está en una posición bastante favorable. Poco a poco va a empezar a tomar velocidad y ya lo vamos a ver dentro de no mucho pasando a Géminis, que es su eh, domicilio. Domicilio. Exacto. Seguimos. Entonces, luego de esta situación de Mercurio estacionando directo, el día 17 de mayo tenemos a Júpiter entrando en Tauro. O sea, Tauro no deja de ser el tema del mes. Sí. No sé si viene siendo ya tema, me parece como más que del mes, venía siendo del año también. con Con el todo, año pasado viene como. con todo lo que ha pasado en Tauro. Bueno, Júpiter estuvo harto tiempo en Aries, alrededor de un año. Estuvo transitando este signo. Avanzó, retrogradó, volvió a avanzar. Y este día, el 18 de mayo o 17. 17 de 17. mayo. 17 de mayo tenemos a Júpiter entrando en Tauro. Entonces, querido Tauro, eh, intenso lo que yo creo que se está viviendo allí. De hecho, en este momento, cuando Júpiter entra en Tauro, está el Sol en Tauro, está, bueno, Urano en Tauro, está la Luna en Tauro, está Mercurio en Tauro, además de Júpiter. O sea, están todos allí. Alta fiesta se Hay armaron los de fiesta. Tauro. O sea, de que hay movimiento durante estos días, durante mayo, hay mucho movimiento en Tauro y cosas iniciándose. Pero hablemos un poco de Júpiter. Un poco de Júpiter, qué quiere decir Júpiter, qué significados nos podría dar y para entender qué es lo que viene hacia esta área de Tauro. ¿Qué dirías tú como en primera, o lo que primero piensas acerca Júpiter, de? lo primero que pienso es el generoso, ¿no? Mm, El que lo da, el que da todo, el que expande, el que abre el camino, el que sabe. Es como el, el que te va a bendecir, ¿no? El que te va a dar la bendición de algo. mm, Entonces, incluso pienso mucho como en el movimiento que va a traer, porque con todo esto que hablamos de Tauro, Júpiter viene desde Aries. Entonces, quizás en Júpiter en Aries lo siento como que estaba buscando una oportunidad nueva, estaba buscando un inicio de algo y ahora de pronto estoy estabilizando eso que busqué o eso que arranqué en Aries, porque también pienso como mucha energía como muy arrolladora con un Júpiter mm, en Aries, es como quiero abarcarlo todo y tal vez Tauro acá me pone cierta restricción de que tiene la Tierra en sí misma, ¿no? Como esto de esta bajada. Entonces, pienso que es como cómo voy a estabilizar todo eso que se arrancó. Eh,
pero para mí Júpiter viene siendo como cierto alivio a todo este movimiento y quizás es como, bueno, después de remover toda la tierra, viene la parte del arado, ¿no? Para plantar la semilla, para hacer la cosecha, pero creo que viene un poco por este lugar. Ujú. Júpiter para mí es también un hombre bondadoso, generoso. Lo veo como un maestro que te enseña, pero desde esta forma, quizás, hablando muy en general, desde la forma más dulce, quizás, desde la forma más tierna. Si Saturno también es un maestro, Saturno podría ser mucho más severo, como Es como más el abuelo bueno, el que te trae regalos siempre. Júpiter, claro, Sí. como que te mira y te sonríe. Saturno podría ser el que te mira con cara de enojo, como haz las cosas bien, muy estricto, pero Júpiter es el que te da quizás la mano y te ayuda a hacer lo que tienes que hacer, quizás a crecer, a madurar y todo eso. Júpiter también, en términos generales, tiene que ver con la abundancia, es el significador principal del dinero en la astrología tradicional. Júpiter también habla de deseo. Um, Júpiter habla también de optimismo, de fe, de creencias, de religión. Júpiter viene de Aries, como tú bien mencionabas, con este como ímpetu, con bastante valentía, buscando qué cosas iniciar, qué cosas hacer. Es como diciendo el momento es ahora, tengo que hacer, tengo que actuar. Júpiter en Aries tiene triplicidad, es decir, tiene cierta conexión con este signo que hace que Júpiter actúe bastante rápido, bastante bien. En cambio, en Tauro no tiene una conexión directa, podríamos decir, por dignidad o por domicilio o exaltación con Tauro, pero al menos sí tenemos una conexión bastante interesante y beneficiosa de Júpiter con Venus, porque Venus es la regente de este signo, entonces eso no se puede obviar, eso está pasando, y Venus todavía está haciendo un sextil con Tauro, o con este signo completamente desde Cáncer, entonces Júpiter está siendo bien recibido en Tauro, por lo tanto va a actuar bastante bien y se va a notar esta diferencia posiblemente porque Júpiter venía de Aries con Marte rigiendo a Aries desde Cáncer. Entonces como que las cosas de Aries se están revolviendo de una manera un poco inexplicable, como que no se sabe cómo se va a resolver. Y Júpiter pasa a Tauro y las cosas posiblemente que trae Júpiter mismo quizás son aliviadas, el significador mismo se ve un poco más relajado, es como tú decías, puede poner los pies en la tierra, puede quizás ralentizar, como volverse un poco más lento por esta idea de estar en un signo fijo y ya no en un signo cardinal o tropical como es Aries, que se mueve, se mueve, se mueve y está en constante hacer y hacer. Ya en Tauro contiene otra forma. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar Júpiter en este signo? Bueno, tenemos un año para hablar acerca de Júpiter en Tauro y va a ser bastante interesante cómo esta área de Tauro, que ha sido bastante removida con todos los eclipses, queda un eclipse todavía en Tauro, que es, si no me equivoco, en octubre, estando todavía Júpiter allí en Tauro, entonces ese eclipse va a tener una buena compañía de Júpiter y quizás sea un buen soporte para que esta área se mantenga viva, como que no sufra tanto con tanto movimiento, con tanta situación allí. Eh, Así que creo que por lo menos viene como en un buen pie este Júpiter entrando en Tauro. Sí, creo que podría traer como ciertas significaciones también que estén relacionadas como a lo agrícola, ¿no? Como mejoras Ujú, en los sectores más del campo, situaciones que tienen que ver también con inversiones, podría llegar a ser. ujú, Em, no sé por qué me pienso como temas de bienes raíces también, porque siento que puede llegar a traer como alguna cuestión como más general, ¿no? Pero de cierta estabilidad o una nueva gestión como en los recursos que se tienen, temas económicos, ¿no? O sea, más bajados a tierra o con ideas más bajadas a tierra sobre todo. mm. También podría hablar de crecimiento eh, en algún área, posiblemente de la vida, dependiendo de qué área Tauro coincide. Y si no es crecimiento, posiblemente es abundancia, como que las cosas comienzan
a verse quizás un poco más, a germinar, a florecer, a mirarse. Venus, como ya mencionaba antes, está en Cáncer. Y Cáncer, y esta es una conexión bastante particular que siempre tienen los planetas que quizás en ocasiones descuidamos de mencionar, que es donde Júpiter tiene su exaltación. Entonces la conexión de Venus en este momento con Júpiter es bastante particular y tiene su parte bastante bella, porque hace que Júpiter se sienta bastante bien, al menos en este periodo que Venus está en Cáncer, porque esta conexión es bastante interesante y además, al menos durante 2 días en el inicio de este tránsito, la Luna también está ahí en Tauro. Y las conexiones de la Luna con Júpiter generalmente son bastante beneficiosas, también dan facilidades para hacer acuerdos, para llegar a buenos términos en alguna situación que se necesite arreglar y beneficios provenientes de sujetos femeninos, de mujeres, mujeres mayores y gente que hace como de ayuda, casi como mecenas, gente que pueda aparecer de esa manera. Entonces, quizás a poner ojo dónde va a estar transitando Júpiter, desde dónde viene Júpiter en Aries, hacia dónde va Júpiter en Tauro, pensando en tu propia carta natal. Por ejemplo, si tu ascendente es Capricornio, Júpiter va a estar transitando tu casa 5. Entonces hay alguna conexión con la creatividad, alguna conexión con la sexualidad, la recreación, también algo que tenga que ver con los hijos. Todas esas áreas se van a ver realzadas, potenciadas en cierta forma por Júpiter. ¿Sí? Para mí, tal vez, lo que añadirías es como, para mí, Júpiter entrando en Tauro también nos implica como cierto aprendizaje paciente de algo, o tanto de aprender algo con paciencia y de aprender a ser paciente con las Ujú, situaciones, ¿no? mm. Como que, no sé, sería como mucho, Roma no se construyó en un día, una Mm. cuestión así vendría siendo. Claro, sobre todo pensando en que Júpiter estaba en Aries, como que lo quiero todo ahora, todo ya, muy rápido. Júpiter entrando en Tauro es otra historia, bastante distinta, eh, pero al menos bastante beneficiosa para otra área ahora como de la vida de nosotros. Ok, el siguiente tránsito que tenemos puesto es la luna nueva en Tauro. O sea, Tauro no nos deja. Es al día siguiente, tenemos la luna nueva. Bueno, la luna ya está en Tauro y se da esta luna nueva en Tauro. Ya no es un eclipse, la luna y el sol están bastante lejos de los nodos, por lo tanto no hay eh, un tema allí que vaya a suceder como un eclipse, sino que es la primera luna nueva después del eclipse que tuvimos en Escorpio. Entonces, ¿qué es una luna nueva? Bueno, estamos hablando de la lunación o hablando del mes lunar y generalmente se toma de esta manera cuando la luna está oscura o ya no se ve en el cielo y muestra sus primeras líneas, podríamos decir, o su primera luz. Eso se considera como el nacimiento o la luna nueva. Eh, Exactamente se da cuando la luna, en términos más bien técnicos o en cuanto al diagrama, se da cuando la luna y el sol están conjuntos o están en el mismo grado. Y esto se va a dar un poquito después de lo que se ve en el mapa. A ver, lo voy a adelantar un poquito para que se vea exactamente. Simplemente en el grado 28 o 29. Ahí está, en el grado 28 de Tauro. Entonces ahí se da como, podríamos decir, un nuevo inicio mensual. Generalmente pienso en esto es como proponer todas las ideas que tenemos para hacer este mes, todas las cosas que queremos hacer este mes, que se van a ir mostrando a la larga, hacia la luna llena, la próxima luna llena y luego ya hacia el terminar también y venir la próxima luna nueva en el siguiente signo. Es bastante interesante lo que se da porque si nos fijamos en el mapa no hay ninguna línea roja, no hay ninguna línea café, las tengo como café las oposiciones y las rojas como cuadratura. Entonces podríamos decir que da la impresión de que después de mucho movimiento por fin hay un poco de relajo,
o la sensación de que viene un buen mes o un mes distinto a lo que ha venido siendo los últimos. ¿Qué piensas tú? Me parece súper interesante, pues decís, mes de relajo y encima está Tauro, ¿no? Como Ujú. tranquilito, dándose un baño de inmersión. Me imagino como una cuestión así. Y me parece súper interesante que Venus sigue todavía con el trígono a Saturno en ese momento. Y me da como esta sensación de nuevo de cierta estabilización. O sea, es como si toda esa lucha, como decías, ¿no? Toda esa tensión que se estaba generando, de pronto encuentra como un momento de tranquilidad o de quietud o Mm, cierta fluidez, como, bueno, esto que parecía re obstaculizado, de pronto se libera. Hay algo que se libera de esto, también, bueno, Júpiter ahí ya entrando en Tauro, es como, hay algo que siento mayor optimismo también, me parece que es mm, una luna nueva que trae mucho optimismo sobre un tema que quizás uno venía como generando resistencia a mm, eso, o generando cierto rechazo. Acá es como si encontrase una nueva forma de ver la situación o una nueva mirada que le puedo proporcionar a esto, que tiene mayor beneficio para mí o para la situación en la que estoy. ujú. De hecho, es interesante que ya pronto también Marte va a salir de Cáncer. Entonces, este momento de tensión con Marte allí, aún en Cáncer, va a terminar. Y eso es lo bueno de conocer la astrología, es que siempre las situaciones son vistas desde ciclos y no de cosas que duran para siempre. Entonces, claro, este es un momento bastante fácil o bastante bueno. Está Marte en Cáncer, pero ya va a salir de allí, entonces podríamos vislumbrar un próximo mes desde la luna nueva como bastante, diría yo, dócil, como agradable, con buenos acuerdos, buenas conversaciones, quizás con facilidad para interactuar con las demás personas o interactuar contigo misma, contigo mismo, eh, donde encuentras quizás mayor fluidez, al menos en estas áreas que están siendo, si te fijas, todos los planetas están o en Piscis, Saturno, Venus y Marte están en Cáncer y los demás están en Tauro. Entonces, son planetas nocturnos, son planetas receptivos, son planetas, o sea, son signos nocturnos, signos receptivos y nocturnos, perdón, femeninos. Entonces, eh, podríamos decir que todo está un poco más reservado, está más íntimo. eh, y eso también le da como la cierta sensación de que está todo más calmado. No está todo siendo efusivo, no está todo afuera. Quizás algo particular que tienen los signos de tierra es que son melancólicos o pragmáticos. Y esto quiere decir que son bastante como manos a la obra, son muy prácticos. Entonces Tauro no es tan solo pasarlo bien, no es tan solo como el disfrute y el cuerpo. Realmente Tauro es muy de poner las manos en la obra, como hacer. Quizás por eso necesita, pensando en Tauro como algo más bien reflejando a una persona, como su temperamento o su forma de ser. Eh, Tauro hace mucho y también necesita descansar mucho. Por lo tanto, hay mucha fuerza, hay fuerza que se mantiene durante el tiempo. No, no es que se quede quieto o que vaya a hacer una cosa y no la termine. Como que da la impresión de que perdura. ¿Y querías decir Tiene algo? esa cualidad como de fijo, Ujú, ¿no? Como que esto que se mantiene. No sé, me acordé de mi abuelo que era de Tauro, muy taurino, que laburaba un montón y llegaba a la hora de dormir o de la siesta y era como, bueno, chao, me voy, mm, muchachos, mm, los dejo. sí. Era como hora sagrada, ¿no? Eh, Eso es parte, entonces quizás considerar que el próximo mes que viene, empezando desde esta luna nueva, quizás va a tener mucho trabajo, mucho que hacer, pero también es necesario tener todo ese tiempo de distensión, relajo y descanso, e incluso disfrute. Y en Tauro también está Júpiter, entonces, hacia este momento. Entonces, ¿por qué no pensar en optimismo, pensar en sentirse bien, tranquilo, al menos desde esta área de Tauro? Para mí Tauro coincide con mi casa 4, entonces estoy esperando este momento porque es que en la casa esté todo tranquilo, esté todo bien, eh, porque qué mejor que la casa. Ah. Ok, entonces tenemos la luna, la siguiente configuración que tenemos es Marte entrando en Leo, el día 20 de mayo. Marte entrando en Leo, ahí tenemos.
Ay, estoy avanzando en horas, ahora sí. Marte entrando en Leo, 20 de mayo. Y ahí está. Justo coincido con que se ve en el ascendente, así que qué mejor. Eh, bueno, y esta es una configuración bastante diferente a lo que ya venían siendo los últimos 2 meses con Marte en Cáncer. Marte en Leo, vamos a decir primeramente, no tiene ninguna conexión directa con este signo. No tiene domicilio, no tiene exaltación, no tiene triplicidad. En Leo, am, Leo es un signo nocturno, perdón, diurno. Marte es un planeta generalmente visto como nocturno, pero masculino. Entonces tiene como cierta conexión con lo masculino que también es Leo, pensando en temas técnicos de los signos y los planetas. Eh, entonces ahí tenemos los primeros aprontes. Lo bueno es que Marte ya no está en caída o no está en detrimento. Está en una situación mucho más, podríamos decir, mediana, regular. No es ni tan mejor ni tan peor. Está allí. Entonces podríamos decir que en la sensación subjetiva de cada uno podría ser que esta área encuentre un poco más de movimiento, todo lo que tiene que ver con Leo, eh, pero se relaje otra, la que tenía a Marte transitando, el área de Cáncer. Sí, me parece que es un buen periodo, o sea, yo siento que tienen igual un grado como de afinidad, puede ser desde eso masculino, Ujú. y, y siento que es un periodo donde esto puede incrementar la fuerza como de voluntad, ¿no? La energía que uno tiene en algún punto. Tal vez incluso siento que la energía de Leo, como signo fijo, estabiliza un poco esa impulsividad o ese filo que tiene Marte. Mm. De alguna manera esto como que le da un cauce, le da alguna forma de llevarlo desde otro lugar. Y quizás lo que pensaría es que puede ser un periodo donde uno tenga una tendencia como más a cierto egocentrismo o a fijarse más en sí mismo. Mm. Eh, Sobre todo también mientras el Sol esté en Tauro, ¿no? Porque estos dos signos fijos, no sé por qué me da como esta sensación de miro mucho lo que yo necesito o lo que yo quiero, ¿no? Estoy como más centrado en mí. Mm. Y quizás cuando, bueno, el Sol pase a Géminis vaya a haber una tendencia un poco más dispersa de este Marte en Leo o de buscar en la conexión con otras personas, quizás para hacer algo, pero me parece como una energía que esto da como una fuerza, una potencia, también incluso cierta creatividad para el hacer. De hecho, es interesante lo que mencionas porque sí o sí tenemos que ligar al Sol con Marte en este momento porque Marte está transitando el signo del Sol. Entonces, sí o sí, eso está allí. Y Marte podríamos hablar de una situación que tiende a ser más individualista o a buscar, sobre todo pensando en Leo, que es el signo del Sol, que tiene que ver con posiblemente eh, temáticas más bien llevadas al individuo, si pensamos en el Sol. No, no es tan, quizás, sí tiene que ver con el grupo, sí tiene que ver con gente en algún aspecto, pero en general se habla más bien de lo reducido de la persona, del ser. Entonces, Marte entrando allí le da cierta, como tú dices, podríamos decir coraje, valentía, ganas de hacer cosas, movimiento, como que esta área que estaba sin movimiento hace rato, ahora se empieza a mover nuevamente, pero de una forma bastante efusiva. Eh, entonces, esta es una situación que se provoca en la casa del Sol. Ahora, lo interesante, o diría que es interesante además, no es lo único interesante, es que Marte entra en esta área, la empieza a revolver y en un tiempo más va a entrar Venus. Entonces va a pasar algo similar con lo que pasa con Cáncer, pasó con Cáncer. Es como que se ve agitado un área y luego viene Venus, viene quizás a tranquilizar lo que está sucediendo allí, eh, lo cual es bastante bueno. Pero también es un área que ahora empieza a tener movimiento y que luego va a tener una retrogradación de Venus allí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con el área perdón, de Leo? Y Leo es tu ascendente. ¿Qué va a pasar contigo? Porque aquí hay quizás es como que le ponen al acelerador o le suben el volumen, entonces te vuelves como más fuerte, como hablando más fuerte, haciendo más cosas, quizás más deportivo o más agresivo, con muchos pensamientos. Quizás Marte podría traer incluso un poco más de ansiedad, que tienes que hacer cosas. Venus podría traer un poco de
de tranquilidad a eso que está demasiado efusivo. Y eso, la primera conexión que va a hacer Marte con el Sol directamente va a ser cuando el Sol entre en Géminis, como tú dijiste, y van a hacer un sextil. Ese sextil va a estar bien interesante porque le da la posibilidad a Marte de actuar mejor por estar en esta conexión. ¿Te gustaría agregar algo más acerca de esta configuración? No, además de que Venus va a entrar en Leo después, pero eso ya es como para más adelante, creo que van a ser también la primera conjunción de lo que van a ser una serie interesante de conjunciones entre Marte y Venus para junio, me parece. Me da la impresión de que no van a alcanzar a hacer una conjunción exacta, es como que van a hacer una malle, como que se van a acercar mucho, pero luego se van a separar cuando Venus retrograde. Pero bueno, van a estar al menos en el mismo signo durante un buen tiempo. Eh, Ahí tenemos a a Marte entrando en Leo. Y al siguiente día, que es lo que exactamente mencionábamos, tenemos al Sol entrando en Géminis. Y podríamos decir que comienza, en términos generales, la temporada de Géminis. Ese mismo día vamos a tener la Luna en Géminis y al Sol en Géminis, aunque bastante distanciados, no se genera una luna nueva ni nada, pero están en el mismo signo durante unas horas. Entonces, Géminis, ¿qué podríamos hablar de Géminis? Géminis, versatilidad. Movimiento es un signo de aire, es un signo mutable, así que acá hay como mucho movimiento, sí, me da estos intercambios de ideas, estos intercambios de información también. Mm. El tema de redes también pensaría con Géminis, situaciones que tengan que ver con redes, con comercio, también pensando que Mercurio todavía va a estar en Tauro. Es interesante que, bueno, comenzamos este video hablando de la conjunción de Mercurio y el Sol, que es Mercurio Cassini, y ahora el Sol entra a la casa de Mercurio, entonces es una conexión bastante parecida, o es como que la temática se continúa en este proceso. Es interesante que Géminis también sea un signo de aire, sea mutable, eso le da, como tú dices, bastante diversidad, versatilidad, es como que la expresión es de muchas maneras. Em, y hay como quizás búsqueda de información nueva. Mercurio tiende a ser un planeta muy curioso. Y si hablamos del Sol entrando en Mercurio, o sea, perdón, el Sol entrando en Géminis, pues la casa de Mercurio, que es como lo mismo, podríamos decir que hay como cierta tendencia a ser más eh, como detallista, buscando información nueva, la curiosidad está como a flor de piel. También es la conversación, la interacción con otros. Es como que eso está muy latente cuando hablamos de un signo de aire. Creo que Géminis es un signo bastante malinterpretado generalmente, ¿viste? Como, no sé si te pasa, pero a la gente no le gusta Géminis, no le gusta Géminis o no le gusta Escorpio, o es Mm. como esta dualidad que puede presentar Géminis, pero me parece que Géminis tiene como esto de muchísimas aristas y abrir como muchas puertas, ¿no? O sea, como no me quedo con nada, no me caso con nadie, sino que simplemente abro y esto, soy curioso. Entonces se abre mucho el tema del intercambio, siento también como este tema, o sea, podría ser un periodo como para aprendizajes nuevos o para la comunicación en general, también pienso como lo que tenga que ver con publicidad en algún punto podría haberse beneficiado también. Totalmente. Eh, Ujú. Eh, a mí me parece interesante porque es como, no va a ser aburrido, no es un periodo aburrido y también al ser mutable va a haber mucha etapa de cierres o de cambios de situaciones, ¿no? Que se van a empezar a ver. o que se generen situaciones paralelas. Generalmente los signos que son mutables o bicorpóreos quiere decir que tienen eh, en su forma dos situaciones. Esto pasa con Géminis, pasa con Piscis, pasa con Sagitario y pasa con Virgo. Estos cuatro signos son bicorpóreos o mutables. Quiere decir que generalmente tienen dos situaciones paralelas o que va cambiando de una en otra, o como tú dijiste, es como que no se casa con nadie, va de una en otra, en otra, en otra.
lo cual puede ser bastante beneficioso en un sentido, como tú dices, porque puedes aprender de todos. No se casa con ninguna situación, no se compromete. Y eso podría ser a la larga, quizás para algunos, alguna situación compleja. Yo tampoco veo a Géminis como un signo malvado o un signo no confiable. Eh, Quizás Mercurio no es el planeta más confiable de todos, eh, podríamos decir en términos generales, porque también es un signo o un planeta que lleva y trae información. Eh, por lo tanto, algo que está muy simbolizado por Géminis o por Mercurio, no diría que es donde se pone la confianza, sino que es donde se encuentra la información o se encuentra la curiosidad, que son una parte importante de la vida. Diría que algo que tiene que ver con más confianza, que quizás es como lo que generalmente se busca, podemos decir. Hablaría más bien de Tauro, quizás, perdón, de Júpiter, que son los planetas que dan como confiabilidad, o Tauro como signo. Venus, posiblemente también. Eh, pero eso me pasa con Géminis. No creo que. De hecho, es interesante que los astrólogos antiguos ligaban a Géminis y a Virgo completamente a la astrología. O sea, si alguien tenía el ascendente en Géminis o en Virgo, o alguna posición del lote de la fortuna en Géminis o en Virgo, o la casa 11 desde la fortuna o desde el lote del espíritu en Géminis o en Virgo, generalmente pasaban a ser considerados como personas que posiblemente fueran astrólogos o tenían una credencial de ser astrólogos. Eh, o alguna vinculación también en su carta con un Mercurio muy importante. Entonces, finalmente, la concepción moderna es bastante diferente a la concepción tradicional o antigua de estos signos y también de Mercurio. Aparte me gusta como esto, o sea, Géminis tiene este lleva y trae. Yo siempre explicaba como en clases esto de Géminis, esto tal vez no hay que confiar en la información, pero porque no tiene esa cualidad o no tiene esa necesidad del signo de ser crítico con algo, o sino es tomar la información y hacer conexiones en la información que tengo. Y después hay Mm, otras situaciones que van a encargarse de esa parte más crítica y que van a encargarse de ese destilar lo que obtuve. Pero, o sea, con Géminis tendríamos que estar pensando en cuanta más información puedo recabar ujú, sobre algo, mayor conocimiento voy a tener y voy a poder entender. Y me parece que a eso apunta, no apunta tanto como, bueno, voy a ser crítico y a desmenuzar toda esta información como si podría ser Virgo. ujú. Entonces, me parece que está buenísimo porque vas a poder acumular mucha información. Después va a quedar en vos decidir o tomar esos criterios para evaluarla. Si hablamos de eso, de ser crítico con la información, más que acumular, podríamos hablar de Virgo, podríamos hablar a los asuntos ligados con Saturno. Saturno tiende a cuestionar y a eh, criticar. Entonces estaría Saturno, Acuario, Capricornio. Aunque Júpiter, perdón, Mercurio también tiene esta área de ser crítico, en contraposición a lo que es Júpiter. Júpiter tiende a no ser crítico de las situaciones y pensar en lo placentero, en pasarlo bien, en lo abundante, y Mercurio es más bien la razón, la mente. Pero esa razón y mente está más ligada quizás al significado de Virgo más que al significado propiamente tal de Géminis. Pero exactamente como tú dices. Entonces ahí tenemos el inicio de esta temporada de Géminis. ¿Hacia qué día dijimos que era? ¿En qué día estamos del mes? En el día 21 de En mayo. 20-21 de mayo. Eso. Ok, continuamos con el Y con mes. esta cerramos el mes, cerramos con la cuadratura de Marte-Júpiter. Sí, esta es la última situación que se da este mes, que es, si no me equivoco, al día siguiente. Sí, Bueno, tenemos varias cosas sucediendo este mismo día. Ahí marqué en el calendario Marte-Júpiter, que es como la principal. Pero este día hay más cosas sucediendo interesantes.
Entonces, Marte-Júpiter tenemos con esta cuadratura, pero también tenemos al Sol haciendo este sextil con Marte también, desde Géminis. Y todos estos planetas, bueno, Júpiter y el Sol están aplicando a Saturno, pero todavía no hacen una conexión tan directa con Saturno, pero ya va a estar presente en los próximos días. No la puse allí, pero sí va a estar durante estos días, va a ser relevante, estos últimos días de mayo. Entonces, Júpiter y Marte. ¿Qué diríamos de esto? Momento de tensión, ¿no? Hay tensión en el piso. Tensión en el piso. Me parece que puede haber una tendencia a la exageración en algún punto, como exagerar situaciones o exagerar una acción, como algo que quizás no sé por qué me da como, sobre todo con Marte, ¿no? Algo que pareciera Marte siendo extremista y Júpiter con esta cualidad expansiva, siento que le da como un toque dramático también, y Marte en Leo además. Sí. Quizás la exageración muchos las podrían pensar como viniendo por Júpiter en ocasiones, o que Júpiter se expande demasiado. La verdad es que la astrología tradicional no se habla tanto de Júpiter siendo tan expansivo. El que expande demasiado y en un punto crítico es Marte, que puede llegar a destruir como una bomba atómica, podríamos decir. La sensación de que es como que barre con todo de una vez, muy, muy agresivo. Y algo que a mí me produce curiosidad acerca de las cuadraturas es que, como tú dices, hay una tensión, pero la tensión, me da la impresión, es que no es visible, no es algo que podamos decir, esta es la tensión y la podemos resolver de esta manera. No, es Eso como... sería más la oposición, que aparece como el otro, ¿no? Del otro lado, o aparece como más ese Exactamente, reflejo. exactamente. Aquí hay una tensión que provoca que los dos planetas se enfrenten, pero como desde el dominio o desde quién tiene la razón, pero no lo digo. A mí la cuadratura me da la sensación de estar, no sé por qué, es como esa situación donde uno está yendo con otra persona por la calle y van como a chocar en la misma dirección, pero ninguno se está viendo. Y es Mm, como, no se dan cuenta que están generando como esta situación. mm. O como que están haciéndolo, se dan cuenta, pero no quieren moverse. Como Sí, hay que, como una fricción, y como, bueno, sí, sigo, no importa. sí. Movete Como vos. quizá la fricción que se da un poco en el metro o en el Claro. subte, como le dicen ustedes. Generalmente uno ve chispas abajo todo el tiempo, pero el metro necesita seguir andando y hay chispas por todas partes. Eh, de hecho, las cuadraturas tienen la naturaleza de Marte. Entonces, por eso también es complejo que Marte tenga una cuadratura. Ahora, Júpiter es un planeta benéfico, es un planeta que tiende a dar buenos resultados, pero las cuadraturas en cierta forma disminuyen a los benéficos y maximizan a los maléficos. Entonces, diríamos que esta cuadratura sería algo como bastante visible, bastante grande. Son dos planetas que tienen bastante fuerza. Um, Marte es un planeta bastante activo en cierta forma y Júpiter también. No son planetas tan pasivos o como que es como que buscan la acción. Entonces, quizás Tauro baña a Júpiter de esta sensación de estar más tranquilo, pero Marte quizás va a venir a barrer un poco, pero de una manera como oculta o no visible, con lo que Júpiter está haciendo ahí en Tauro. Bueno, además el Sol está involucrado, el sextil de parte del Sol con Marte que ya mencionábamos un poquito antes, podría brindar un poco quizás una ventana o una oportunidad. Por aquí va la cosa, es como por aquí podemos solucionar, este es el área que puede dar un poco de alivio a esta tensión, porque los tres planetas están conectados, solo que Júpiter y el Sol entre sí no, pero Júpiter y el Sol están conectados con Marte. Entonces, hay tensión, pero está la posibilidad del acuerdo por este Sol en sextil. ¿Lo ves así? Sí, sí. Aparte siento que aliviana un poco, pero tal vez lo que sentiría con ese sextil es de nuevo que hay como esta sensación de
de mirarse más el ombligo a veces, ¿no? O quizás incluso pensaría como, bueno, tal vez no estoy tomando, o sea, esta tensión se puede estar generando porque no estoy tomando en cuenta otra cosa, o sea, me está costando ver un poco más allá de la situación, o sea, a mí me da como que esta tensión y este sextil es como, bueno, veo más mis posibilidades o mi situación particular que lo que se está generando afuera. Ujú. Eh, bueno, el Sol está pronto a generar también una cuadratura con Saturno. Entonces, de que hay tensión en el ambiente, hay tensión. Al menos ese día, el día que estamos hablando específico, la Luna también está haciendo un trígono a Saturno. O sea, en el ambiente podríamos decir que hay tensiones. Las cosas no están tan fáciles hacia el final de mayo o hacia mediados de mayo, si estamos en el 22. Eh, Quizás este día podría ser uno de los más tensos, así como quizás para poner ojo en ese día, no para esperar discutir con todo el mundo y que barrer con todos y generar uno mismo esa tensión. Quizás la vamos a generar nosotros u otra persona, o nosotros no estemos involucrados, pero lo vemos en nuestro ambiente. Puede ser que algo pase en la sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en la propia casa, familiares que no viven con nosotros en otro lugar tengan algún problema que se sienta cercano. El tema es cómo reaccionamos finalmente ante todos estos tránsitos. No es quizás solo saber los tránsitos porque no tiene mucho beneficio al final saber solo tránsitos y bueno, los tránsitos van a ser así y estas son las temáticas, es qué hacemos con la información. En primer lugar, ni tú ni yo podemos vivir la vida de quienes están escuchando este video o están viendo este video, perdón. Ni podemos modificar tu vida. Tampoco puede la astrología modificar tu vida. La astrología nos dice que hay cosas, hay patrones, hay movimientos, esto es así. El tema es qué uno hace con eso. O sea, si sabemos que Marte va a estar transitando por allí, va a haber un área que va a estar bastante compleja, es ya, supongamos que Marte está transitando Leo y Leo es tu casa uno, o sea, es tu ascendente. ¿Qué haces para poder un poco mitigar o encontrar esa energía, esa fuerza que te trae Marte? Porque Claro, es como posiblemente... decir, también Mm, es, perdón, ¿no? Pero es como decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar y vas a pelearte con el primero que pase o te vas a salir a correr y vas a empezar a plantearte una situación de ejercicios o una forma como de vos tener las herramientas para enfrentar esa situación desde otro lugar? ujú. O quizás sea el momento de dejar la escoba, decimos acá, o la tendalá, eh, porque a veces quizás eso es necesario sacar afuera cosas. O sea, Marte también podría traer un momento que es bastante como inesperado, pero también bastante como, me olvidé la palabra, como que tú sacas afuera porque ya no puedes más con esa situación. Eh, ¿No te viene esa palabra a la cabeza? Me viene disruptivo Disruptivo, y liberar, ¿cierto? catártico, Libera, creo que sí, usas catártico. catártico, eso, Catalizador. catalizador, eso. Por lo tanto, podría traer su beneficio siempre y cuando uno en eso se vuelva como consciente de la situación. Porque quizás necesitas poner puntos sobre las IES. Entonces, quizás para eso necesitas poner un poco más de firmeza que te puede dar Marte y la valentía para hacerlo. O simplemente hablar por hablar, dejar todo para la historia, para no decir nada así como por YouTube. Eh, entonces, eso es por un lado, y tener presente entonces cómo actúo, desde qué punto llevo a la acción toda esta información que estamos recibiendo acerca o de parte de la astrología. Eh, Al menos como para en alguna, perdón, en alguna ocasión escuché algo así como, bueno, yo tengo cierta configuración en mi carta natal, entonces me da lo mismo esto porque está esta configuración ahí. Entonces te conviertes como en un saco de cualquier cosa, porque simplemente tienes esa configuración allí. Y no necesariamente es así, porque la astrología, al menos en la antigüedad, también era tomada para decir, bueno, tengo este punto, ¿cómo lo trabajo en mi propia vida? ¿Cómo
cómo lo resuelvo en cierta forma, cómo te haces amigo en cierta forma de eso y en cierta forma no culpas también a la astrología de eso, o ese es como tu, tu punto para decir yo soy así y da lo mismo. En realidad nunca fue así. El propósito de la astrología no es solo mostrar, eh, sino que es darte una visión para que tú mismo puedas actuar después. Pero eso ya cae en cada uno, es responsabilidad de nosotros. Yo tengo la visión de que la carta en general te da como una matriz personal, como el molde en el que te pusieron, ¿no? De alguna forma es como, Ujú, bueno, caí en este molde. ¿Lo puedo modificar el molde? ¿Qué puedo hacer con este molde, no? De mm, alguna manera no me quedo solamente pensando, bueno, tengo esto y ya está, sino que siento que como seres humanos, como personas conscientes, tenemos la capacidad de cambiar y transformarnos a niveles increíbles y limitarnos simplemente por lo que vaya a decir una configuración sería como una estupidez. ujú. O sea, hay que tener una perspectiva bastante grande acerca de, o más amplia, y no reducirla a, bueno, esta configuración está presente en mi carta, yo ya conozco mi carta natal, entonces soy así, o esto va a pasar así. No me responsabilizo. Bueno, y en realidad es todo lo contrario. Nosotros estamos viviendo nuestras vidas y la astrología en cierta forma es como un amigo que nos dice, mira, por acá es el camino, pero tú tienes que caminarlo, no la astrología misma. O sea, finalmente tenemos que vivir igual, tomar nuestras acciones. Entonces, bueno, ahí creo que hemos terminado el mes en general. Tenemos, ahí está todo mayo. Nuevamente, esta imagen de mayo va a quedar presente tanto aquí en este canal de YouTube, también va a estar en Instagram, en Max Gascón Astrólogo, así que ahí también lo puedes encontrar por si quieres tener este mapita mensual, calendario mensual astrológico. Así que, bueno, Alma, ¿quieres mencionar algo de lo que estás haciendo? ¿Dónde encontrarte? ¿Cómo ponerse en contacto contigo? Es el momento. Sí, ok. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, acá en YouTube también como No culpes a Mercurio. Me encanta porque viene como asociado a lo que decíamos, ¿no? Sí. Como pobre Mercurio se lleva todos los palos. Eh, y ahora voy a estar sacando una masterclass sobre Saturno y el retorno de Saturno con herramientas prácticas que va a ser el 4 de mayo, pero igual va a quedar grabada por si alguien ve este video en junio y de pronto se quiere sumar, también se Ujú, va a poder sumar. Eh, Tengo un curso de tarot online para el que quiera aprender y nada, voy compartiendo un poco de todo ujú. como para conocernos un poco más día a día. Perfecto. Y también me puedes encontrar a mí en Instagram como Max Gascón Astrólogo, también en TikTok como Max Gascón Astrólogo. Y si quieres contactarme para alguna consulta, servicios de astrología como carta natal o revolución solar, pronósticos anuales, también lo puedes hacer en maxgascon.com y ahí encuentras todos los servicios que también estoy dando. Así que muchas gracias, Alma, por tu presencia acá. Un gusto nuevamente conversar contigo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Max. Nos vemos. Chau, chau.